Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Y mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin de cuentas reirán. Y dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Y ay de ustedes cuando todo mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Carísimos hermanos, hermanas, pues ya escucharon ustedes la palabra de Dios. Como dije, este domingo es una palabra muy, muy fuerte. Siempre lo es, pero este domingo es una palabra bastante, nos cuestiona bastante. Dichosos los pobres, dichosos los que lloran, dichosos los que tienen hambre. Cuando vivimos en un mundo que piensa todo lo contrario, un mundo en el que se maneja más dichosos los poderosos, dichosos los que tienen, dichosos los que gozan, dichosos los que tienen poder. Esa es dijéramos, la tendencia del mundo actual, y Jesús hoy nos habla de un mundo completamente diferente. Pero bueno, yo hoy, a propósito de esta palabra del Señor que acabamos de escuchar, les quiero compartir esta historia de un padre de familia y de un niño. Cuentan que una vez un padre de una familia muy, muy acaudalada, era una familia que tenía muchos bienes, mucho dinero. El papá de esta familia quiso llevar a su hijo a un viaje por el campo. Quiso llevarlo a un viaje por el campo con el firme propósito
de que su niño viera cómo eran pobres las gentes de ese lugar. Era una, era una decisión, era una, como dijéramos, una pues sí, vamos a dejarlo como una enseñanza muy buena que ese papá quería darle a su hijo, porque su hijo estaba acostumbrado a vivir pues en mucho lujo. Ellos vivían con mucho lujo, era una familia muy acaudalada, y como que esta persona dijo: yo quiero que mi hijo tenga contacto con la gente pobre para que sepa que también hay gente pobre, que no todo en la vida es riqueza, ¿no? Y entonces él le propuso a su hijo em, un viaje por el campo. Estuvieron, buscaron una familia campesina, una familia humilde, por el monte, por el campo, y decidieron pasar 2 días con ellos, ¿no? 2 días con ellos completos estuvieron este hombre y su niño. Era una familia campesina muy humilde, y con esa familia compartieron sus comidas, compartieron su descanso total. Fueron 2 días en que estuvieron conviviendo con aquella familia humilde y pobre del campo, y al terminar el viaje y ya en regreso a su casa, el papá le pregunta a su hijo. El papá estaba ansioso por escuchar lo que su hijo había aprendido conviviendo con esa gente tan humilde y tan pobre, ¿no? Y cuando iban ya de regreso a su casa en su coche, un coche bastante lujoso, obviamente, entonces ahí en el camino el papá le pregunta a su hijo: oye, hijo, ¿qué te pareció esta experiencia que acabamos de vivir con esa familia pobre? Y el niño dijo: muy bonita, padre, papá, fue una experiencia muy, muy padre, me encantó. Sí, ¿te gustó? Sí, le dijo el niño, me encantó. Y le preguntó el papá: ¿viste qué tan pobre puede ser la gente? Sí, papá, sí lo vi. Muy bien. Y ahora que ya viste qué tan pobre puede ser la gente, dime, ¿qué aprendiste? Y entonces el niño le dice a su papá: bueno, mira, lo primero que yo vi es que nosotros en nuestra casa tenemos un perro. Ellos tienen 4, nosotros nomás 1. Ellos tienen 4. Y luego también vi que en nuestra casa tenemos una piscina que llega hasta la pared o hasta la mitad del jardín. Y ellos, con los que estuvimos estos días, tienen un río, papá. Un río con agua cristalina y con peces y con quién sabe cuántas cosas más. Y sobre todo, es un río que nunca se termina. El río va quién sabe hasta dónde. Nuestra piscina nada más es de aquí a la pared, y ellos tienen todo un río. Y luego también observé otra cosa. Observé que nosotros tenemos unas lámparas importadas de Europa en la sala de nuestra casa. Ellos, papá, no tienen lámparas importadas de Europa, pero ¿sabes qué? Tienen millones de estrellas que titilan toda la noche. ¿Y sabes qué? Yo también observé que nosotros, nuestro patio, el patio de nuestra casa, llega hasta la pared de la casa del vecino. Ahí termina nuestro patio. Y ellos, su patio es todo el horizonte. Todo el horizonte es para ellos su patio. Y luego, ¿qué crees, papá? Me di cuenta de que nosotros compramos nuestra comida. Ellos no compran la comida, ellos la cultivan.
Ellos la cosechan y la cocinan. Y también me di cuenta de que nosotros utilizamos en casa un horno de microwave, es decir, de microondas. Ellos no, papá, ellos no usan microondas. Lo que cocinan ellos sabe a fuego lento, sabe a leña y sabe a madera, papá. Imagínate. Y luego también, ¿sabes qué observé? Observé que nosotros escuchamos música en aparatos, en bocinas. Ellos no. Ellos no escuchan música de aparatos, de bocinas. Ellos escuchan una sinfonía continua de loros, de grillos, de pájaros y de otros animales. Y todo eso a veces también acompañado del canto de un vecino que trabaja la tierra. Papá, ¿te imaginas? Y luego también yo observé que nosotros para protegernos vivimos rodeados de bardas, bardas con alarmas, bardas con cámaras. Ellos no, papá. Ellos viven con las puertas abiertas y con las puertas abiertas protegidas por la amistad de sus vecinos. ¿Y qué crees, papá? También me di cuenta de que nosotros aquí en nuestra casa vivimos conectados, conectados al teléfono, a la computadora, a las redes y a la televisión. Ellos no están conectados con nada de eso. Ellos están conectados con la vida, con el cielo, con el sol, con el agua, con los campos, con los animales, con sus sombras y también con sus familias. Fíjate nomás. Y luego también me fijé en una cosa. Ellos tienen tiempo para platicar. Ellos tienen tiempo para estar en familia. Y tú y mi mamá tienen que trabajar tanto. Tienen que trabajar tanto que nunca tienen tiempo para mí y yo casi nunca los veo. Eso es lo que yo observé. Y cuando terminó el niño de decir todo eso a su papá, el papá se quedó. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Sí, papá. Oye, espérate, es que yo te traje a vivir esa experiencia para que vieras qué tan pobre puede ser la gente. No, papá, le dijo el niño, fíjate que ellos no son pobres. Los que estamos, ay, perdón la palabra, los que estamos bien jodidos somos tú y yo y mi mamá. Nosotros somos los pobres. Ellos son más ricos que nosotros. Y te doy las gracias, papá. Gracias por haberme dado esta experiencia, ¿no? Gracias por darme esta experiencia y gracias por enseñarme los ricos que podríamos llegar a ser. Porque tú y yo y mi mamá no somos ricos, papá. Los ricos son ellos. Cuando uno lee, cuando uno escucha estas cosas, uno se pregunta, ¿quiénes son los pobres y quiénes son los ricos? Porque a veces me da la impresión de que los pobres no son tan pobres y de que los ricos no son tan ricos. Dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro. Y a propósito de esto, hace algunos años, en un país en el que me tocó vivir una temporada, hace un tiempo, en ese entonces, cuando yo estaba por ahí, en ese país, se vendió a montones un libro titulado
Padre rico, Padre pobre. Y ese libro ha dado mucho que pensar a los que viven para trabajar y que no trabajan para vivir. Ah, porque son dos cosas muy diferentes. Una cosa es vivir para trabajar y otra cosa es trabajar para vivir. ¿Y qué creen? Hay mucha gente que vive para trabajar y no trabaja para vivir. Y muchísimas personas en nuestra sociedad no se detienen, no paran en buscarse los medios para disfrutar de una vida cada vez más cómoda, ¿no? Pero nunca llega el momento de detenerse a descansar y a disfrutar de lo que se tiene. No, porque siempre quiero más, siempre quiero más y siempre quiero más. Y mientras más consigo, más quiero. No nos llegamos a detener nunca y disfrutar de lo que tenemos, ¿no? Y este libro, este que les menciono, Padre Rico, Padre Pobre, este libro presenta la idea de hacer del dinero solamente un medio y no un fin, porque el dinero debe de ser solamente un medio para vivir mejor y no un fin, porque cuando hacemos del dinero un fin, entonces el dinero se convierte en un ídolo y los ídolos, queridos hermanos míos, esclavizan. Los ídolos nos hacen esclavos. Y a este propósito les comento lo que me dijo en alguna ocasión don Alfredo. Don Alfredo, algún hombre que conocí en algún barrio de alguna de las parroquias, de las ya muchas parroquias en la que he estado, ¿no? Ahí por alguna de esas me tocó conocer a don Alfredo, que me decía él, ¿sabe qué, padre? Yo me doy el lujo de ser pobre. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Sí, padre, yo me doy el lujo de ser pobre. Oye, Alfredo, estás diciendo algo contradictorio. Es una contradicción. O es lujo o es pobreza. ¿Qué es? No, padre, yo me doy el lujo de ser pobre. Y este hombre tenía razón, porque él vivía pobremente su ancianidad, pero vivía pobremente su ancianidad, sí, pero dedicado a leer libros que siempre había querido leer y que nunca lo había hecho, y también a gozar de su familia, a gozar de sus nietos, a gozar de sus hijos, como tampoco nunca lo había hecho, porque toda su vida había sido trabajar, 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 para tener, para tener, para tener. Y por eso decía, yo, padre, me doy el lujo de ser pobre. Parece contradictorio, pero es realidad. Y entonces cuando yo veo estas cosas, cuando medito en estas cosas, cuando leo estas cosas, es cuando empiezo a medio entender. Yo no digo que ya lo entendí, no, a medio entender las palabras del Evangelio de este domingo. Cuando Jesús nos dice, dichosos ustedes los pobres, dichosos ustedes los que tienen hambre, ay de ustedes los que se harten ahora. Podríamos decir, son palabritas, pero no tiene nada que ver con la realidad. Nada que, dichoso el que tiene con queso las papas, ¿no? Dichoso el que tiene poder, dichoso el que tiene influencia. Esa es la filosofía que se maneja en el mundo estúpido en el que vivimos. Perdónenme, hermanos, pero vivimos en un mundo estúpido. ¿Pero qué creen? Estas palabras del Evangelio
No son palabritas, tienen su verdad. Dichosos los pobres, dichosos los que lloran, dichosos los que tienen hambre, y hay de ustedes los que se hartan ahora. Vivimos en un contexto como el nuestro, en el que vivimos, en el que los medios cada vez son más abundantes, cada vez más de más abundancia. No deja de incomodar y de resultar casi escandalosa esta invitación que nos hace hoy Jesús en su palabra. Pero Jesús, queridos hermanos, no solamente lo dijo, lo vivió. No son solo palabritas, Él lo dijo, pero además lo vivió. Nació en un pesebre, en un portal, en un establo, y murió clavado en una cruz. Y desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, nos propuso Jesús un estilo de vida austero que nos enriquece con su pobreza y que nos abre a una infinidad de posibilidades que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Como aquel niño rico que su papá lo llevó a convivir con una familia pobre, y él quería que su hijo, que tenía todo, se diera cuenta de que había gente que no tenía nada, que hiciera un balance, ¿no?, de lo que él tenía con aquellos que nada tenían. Y estuvieron conviviendo con esa familia. Y al regresar a su casa, le preguntó el papá a su niño: ¿qué te pareció la experiencia, hijo? Yo quería que tú convivieras con esa familia tan humilde, tan pobre. ¿Qué piensas de ello? Pues ¿sabes qué pienso, papá? Que ellos no son los pobres. Los pobres somos tú y yo. Tú y yo y mi mamá somos los que estamos jodidos. Ellos son ricos y más ricos que nosotros. Este niño que fue de paseo al campo, ojalá que un día nosotros como él también podamos apreciar la riqueza de una amistad, la riqueza de un paisaje, la riqueza de un beso, la riqueza de una sonrisa. Y si eso lo llegamos a descubrir, algún día descubriremos qué tan ricos podemos llegar a ser. Yo los invito, carísimos hermanos,